La clase del día de hoy se llama El poder de la oración y del ayuno. ¿Ok? Es importante que nosotros sepamos la importancia de lo que es la oración y el ayuno. Y por eso la clase se llama El poder de la oración y el ayuno, porque verdaderamente como hijos de Dios creemos que hay poder cuando oramos y poder cuando ayunamos. Así que, dicho esto, quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Y quien quiera puede abrir su micrófono y leerlo para todos. Mateo 6, del 5 al 8. Yo, Mateo 6:5. Ahí voy, Vivi. Dice, cuando crees, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo, la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable, como hacen los seguidores de otras religiones. Piensa que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir la misma palabra una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Perfecto, muchísimas gracias, Anet. Bien, fíjense, cuando ores, empieza diciendo cuando ores. Y eso es importante porque si Jesús dice cuando ores, quiere decir que en nuestra vida debe de haber un tiempo para orar. No sé en su caso, no sé si llevan poco tiempo asistiendo a la iglesia, creyendo en el Señor Jesús, o tal vez ya llevan mucho tiempo. No importa, lo importante es que a partir del día de hoy, ustedes empiecen a hacer un tiempo para orar. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, pues nosotros tenemos que aprender a hacer un tiempo. Preparar un espacio para que podamos orar, para que podamos buscar a Dios y platicar con Él. Esto es importante en nuestra agenda porque la Biblia nos enseña que tenemos que poner en primer lugar a Dios en nuestras vidas. Desde hace ya más de un mes empezamos a orar todos los días a las 7 de la mañana como iglesia y nos conectamos diario. Y eso tal vez puede servir como una herramienta muy buena para tu vida, para hacernos el hábito de la oración. La oración tiene que convertirse en un hábito diario en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la relación con Dios solamente puede crecer de una manera: cuando nosotros le dedicamos tiempo a nuestra relación con Dios. Hay muchas personas que solamente quieren ir el domingo a la iglesia o escuchar una prédica entre semana y suficiente, ya con eso. Pero la verdad es que eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros es que tengamos una relación donde podamos platicar con Él, que estemos seguros que Él escucha nuestra voz y que también nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. Fíjense, voy a destacar algunos puntos de lo que acabamos de leer. Hay muchas personas que les gusta orar en público, les gusta orar en la iglesia, les gusta que la gente los vea. Dice, esa es su recompensa, que la gente los vea. Entonces, cuando nosotros hacemos de la oración algo religioso, lo que estamos ganando es que la gente nos vea. Ya, ahí está tu aplauso, que la gente diga, wow, cómo ora esta persona, ay, qué bonito ora, ay, es una persona muy cristiana, es una persona muy devota. Pero nosotros los hijos de Dios no tenemos que dejarnos guiar por eso.
No tenemos que llevarnos por esas cosas, sino que tenemos que aprender a, como dice aquí el versículo 6, cuando tú ores, apártate a solas y cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Aquí está hablando de algo que debemos entender, y es que las cosas como cristianos no las tenemos que hacer para agradar a otros. Cuando nosotros tratamos de hacer las cosas para agradar a otros, pues ahí está nuestra recompensa. A alguna gente le gustará, a otra gente no le gustará, pues bueno, tenemos el aplauso de las personas. Pero como hijos de Dios, nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas para agradar a nuestro Dios. Todo lo que hagamos, más que agradar a tu jefe, más que agradar a un pastor, más que agradar a tu esposa, más que agradar a tus hijos o a tus papás, lo que tienes que hacer es las cosas diciendo voy a agradar a Dios. Y cuando tú y yo buscamos agradar a Dios, todo cambia. Porque empezamos a hacer las cosas con excelencia, las empezamos a hacer con gusto, las empezamos a hacer porque verdaderamente deseamos hacerlo y no solamente por obligación. Y eso es lo que Dios busca en la oración, que no sea una obligación, sino que sea un deleite. Pero la verdad es que en la vida hay cosas que cuando las empezamos a hacer son un deleite. Y cuando empezamos una relación es padrísimo, ¿no? Cuando empezamos un noviazgo, cuando empezamos una amistad, cuando empezamos una carrera, cuando empezamos un negocio, wow, es padrísimo y me encanta y vas bien contento, pero en todas las cosas que empezamos, llega un momento donde me dan ganas de dejar. Es más, quiero decirles algo. Por ejemplo, el leadership. Empezamos hace 3 semanas, ¿no? Y empezamos, wow, qué padre y qué bonito tema y Dios me está hablando, pero con el tiempo va a llegar un momento donde, ay, qué pesado, ay, qué difícil, no, es que ya no puedo y es que llego cansado del trabajo, es que tengo mucha tarea, es que la escuela, es que mi esposo, etcétera, etcétera. Y entonces nos van a dar ganas de soltar las cosas. Lo mismo pasa con la oración, lo mismo pasa con la lectura de la palabra, lo mismo pasa con todo, pero la gran diferencia, nosotros estamos ahorita pasando por un proceso para convertirnos en líderes, y la gran diferencia entre una persona que es un seguidor y una persona que es un líder es que un líder no se da por vencido frente a las circunstancias, aun cuando ya las cosas no le agradan tanto. ¿Qué quiero decir con esto? Un líder lo que hace es provocar que algo me guste. Si yo empiezo un negocio y a los 3, 4, 5 meses ya no me gusta porque no me está dando el dinero que quería, porque no me está yendo bien como yo pensé que me iba a ir, etcétera, etcétera, lo que tengo que hacer es sobreponerme a eso. Y empezar a decir, no, aunque no me está yendo bien ahorita, yo tengo fe que me va a ir mejor. Entonces voy a hacer cambios, voy a mover, voy a decir, etcétera. ¿Para qué? Para sobreponerme a la dificultad. Y lo mismo pasa en la oración. Hay momentos donde, ay, pues hoy no tengo ganas de orar, pero ahí tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a orar o mejor nos va a dar flojera? Híjole, pues con flojera voy a orar. Voy a entregarle mi vida a Dios, voy a buscar a Dios. Y entonces, aún con flojera y con el tiempo, ¿qué va a pasar? Que lo que un momento se volvió difícil, de repente va a traer su recompensa. Leímos algo precioso aquí. Cuando tú y yo oramos en privado, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y eso es importante, la palabra recompensa. Muchos cristianos no quieren buscar recompensas de Dios. Y quiero decirte que Dios tiene recompensas para ti. De hecho, la semana pasada en el tema de la fe, estábamos hablando y diciendo que dice, cuando nos acercamos a Dios, Hebreos 11:6, tenemos que estar seguros de que Él está y que Él recompensa a los que se acercan a Él. Entonces, quiero decirte algo, Dios tiene recompensas para ti. Cuando tú apartas un tiempo para estar hoy en leadership, yo sé que tú estás ocupado, yo sé que podrías hacer otras 1000 cosas, tal vez tienes hijos, estás casado, casada, tal vez tienes tarea, escuela, pero cuando tú empiezas a apartar un tiempo para Dios, Dios tiene recompensa para ti.
Hay una recompensa que Dios tiene para ti. Y esa recompensa es mucho mayor que la que cualquier hombre o mujer te pueda dar. Así que es tiempo de hacer un tiempo para orar. Toma tu agenda y empieza a ordenar tu vida. Lo mejor que puedes hacer, y por eso te decía que hoy nos estamos despertando todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 7:30 para orar. Empieza a apartar por lo menos esa media hora. Y si te sirve ese recurso, te animo a que estés orando con nosotros juntos. Eso te va a ayudar. Y tal vez digas, híjole, es que es cansado, es que es pesado, pero quiero decirte algo. Una vida de oración no tiene comparación. Vas a empezar a escuchar la voz de Dios. Las puertas se te van a empezar a abrir. Vas a poder entender muchas cosas que no entendías. Vas a poder ser libre, vas a poder ser perdonado. No, hay demasiado que puedes ganar. Luego leímos cuando ores, no parlotees. O sea, no tienes que estar repitiendo, no tiene que ser un rezo. Y ahorita vamos a hablar acerca del Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro no debe de ser algo que recitamos nada más. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera. No. El Padre Nuestro es un modelo de oración, de contenido, pero del corazón, no de las palabras. Hay personas que creen que por saberse el Padre Nuestro, con eso es suficiente. Me echo un Padre Nuestro al salir de mi casa y con eso es suficiente. No, porque el Padre Nuestro no se trata de aprendérselo, sino se trata de conceptos que deben de estar guardados en nuestro corazón. Así que vamos a leer el Padre Nuestro, Mateo 6, ahí mismo donde estábamos en el 6. Ahora vamos a leer del versículo 9 al versículo 15. Y quien quiera puede abrir su micrófono y leerlo para todos. Sí, yo. Dice, ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Wow, muchas gracias, Mayra. Fíjense, aquí viene la oración del Padre Nuestro. No viene como normalmente lo aprendimos en nuestra cultura, porque esta es una nueva traducción de la palabra de Dios. Acuérdense que la Biblia no fue escrita en español, pero es muy aplicable porque son los mismos conceptos. Entonces vamos a analizar el Padre Nuestro, porque esto es lo que debe de contener nuestra oración y de esta manera es como debemos de acercarnos a Dios. Número 1 dice Padre Nuestro. Cuando nosotros empezamos a orar, hay algo que es necesario, indispensable, que tenemos que recordar siempre, que Dios es nuestro Padre. Que cuando nosotros nos acercamos en oración, muchas veces nos acercamos a un Dios grande, majestuoso, poderoso, increíble, etcétera, etcétera. Pero es importante que sepas algo. Sí, Dios es maravilloso. Sí, Dios es todopoderoso. Él es el Altísimo. Es lo máximo. Pero, es tu Padre. Y antes que cualquier otra cosa, es tu Padre. Me acuerdo de un video que está por ahí en las redes, tal vez alguno lo ha visto, donde un niño se acerca a su padre y le dice, oh Padre, un niño a su papá, oh Padre grande, oh Padre bueno, y pone una voz así como a veces que queremos hacer que suene muy espiritual. Oh Padre, que tú todo lo puedes y que eres tan sabio. Y el papá le dice, bueno, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué es lo que quieres? Le dice, quiero un helado. ¿Y por qué no nada más me pediste el helado? Y ya, papá, quiero un helado.
Porque muchas veces tratamos de hacer nuestra oración más espiritual y la tratamos de hacer muy gloriosa y cambiamos la voz y, oh Dios, que tú estás en los cielos. Como que todo eso que Hollywood ha metido acerca de Dios, ¿no? Porque cuando oímos la voz de Dios en las películas, pues se oye así como una voz muy grave y espiritual. Y no es así. La oración tiene que ser una oración sincera. Y por eso la oración perfecta debe de ser creyendo verdaderamente que Dios es nuestro Padre. Y que cada que nos acercamos a nuestro Padre, podemos pedirle, Señor, ¿sabes qué? Necesito tu ayuda. Ahora sí metí la pata. Señor, necesito tu ayuda porque no sé cómo hacerle. Señor, necesito que proveas. Señor, necesito que me ayudes en este examen. Señor, Señor, te pido. Señor, deseo. Porque a veces hay personas que no quieren pedir sus deseos a Dios, sus anhelos, ¿no? Para los que están solteros aquí, que tenemos varios solteros, tú puedes pedirle a Dios y decirle, Dios, yo quiero que me entregues una esposa, un esposo, de tal manera que sea así, que tenga estas características, que sea de esta manera. Y podemos pedírselo sin la necesidad de parecer espirituales. Porque a veces en ese deseo de parecer espirituales, más bien lo que parecemos son hipócritas. Porque Dios dice, ¿por qué me hablas así? Si yo soy tu padre, si yo veo todos los días cómo te levantas, si yo veo cuando te bañas, si yo veo cuando te acuestas, si yo estoy pendiente cuando comes, si yo veo lo mejor de ti y también veo lo peor de ti, ¿por qué tratas de aparentar espiritualidad frente a mí, que soy Dios y que estoy en todos lados? Entonces tenemos que aprender a hablar con Dios con un corazón sincero y acercarnos a Él creyendo que Él es nuestro Padre. Ese es el primer punto. El segundo punto dice que estás en los cielos y santificado sea tu nombre. El segundo punto que siempre debemos de recordar cuando oramos, ahora sí, es que Él es Dios. Sí es nuestro Padre, pero también debe de haber un temor y un respeto porque Él sigue siendo Dios. Entonces, como Él sigue siendo Dios, bueno, pues Él sigue siendo todopoderoso, Él sigue siendo justo, Él sigue siendo santo, Él sigue siendo, él todo lo sabe, Él todo lo conoce, Él todo lo ve. Entonces, tenemos que recordar, sí es nuestro Padre, pero Él sigue siendo Dios. Y nosotros seguimos siendo la creación. Y eso es importante, porque hay muchas personas que tratan de hablar con Dios como si Dios les debiera algo. Oye, Señor, yo voy todos los domingos a la iglesia. Oye, Dios, pues yo hago esto y me porto bien y te pasas. ¿Cómo puede ser posible? Tranquilo, tranquilo. Yo sé que a veces te puedes desesperar. Yo sé que a veces puede haber momentos de desesperación, de angustia, de tribulación, de tristeza, pero tu Padre te ama y Él sigue siendo Dios. Entonces, tampoco debemos de faltarle al respeto a nuestro Dios, sino tenemos que tener un temor y una reverencia ante Él. Entonces, por una parte, sí, le voy a hablar como un padre, le voy a hablar como yo soy. Señor, gracias. Dios, gracias. Papito, te amo, pero siempre con respeto. De la misma manera que tenemos que hablar con nuestros padres con respeto. Son nuestros padres, pueden ser muy buena onda, pero no tenemos por qué faltarles al respeto. Y lo mismo pasa con Dios. Tercer punto sobre el Padre Nuestro. Que tu reino venga y que se haga tu voluntad. En la oración también es importante recordar, la oración no es una carta a Santa Claus. Y eso tenemos que saberlo. No es llevar mi carta y decir, bueno, Dios, quiero un coche, quiero una casa, quiero un nuevo refri, quiero que me des una novia y que tenga estas medidas y que etcétera, etcétera. No, a ver. Lo importante en la oración es que el reino de Dios venga y que se haga su voluntad en mi vida. Eso es importante en la oración y eso tiene que tener nuestra oración constante. Dios, yo quisiera tener una casa. Dios, yo quisiera estudiar esta carrera. Dios, yo quisiera casarme con esta persona. Yo quisiera estudiar eso, pero ¿tú qué dices, Señor? Eso es importante. ¿Cuáles son tus planes? Porque tú fuiste creado con un propósito.
Y como fuiste creado con un propósito, Dios te dio ese propósito y Él quiere que cumplas ese propósito. Y si tú le estás pidiendo algo que va en contra del propósito divino de Dios para tu vida, ¿sabes qué va a pasar? Dios no te lo va a entregar. Entonces, cuando oramos, tenemos que aprender a poner, dice el libro de Proverbios, pon tus planes, tus pensamientos, tus sueños en las manos de Dios y Él irá dirigiendo tus planes. Todo eso está en Proverbios capítulo 16, lo puedes leer. Es un capítulo que habla de poner nuestros planes en las manos de Dios. Entonces, por eso decimos que se haga tu voluntad, no mi voluntad, no mis berrinches, no lo que yo quiero. Y hay muchos cristianos que se desilusionan porque Dios no cumplió con su carta de Santa Claus. Y tenemos que saber eso. Ok, Dios es Dios. No tiene que estar cumpliendo, no tiene, y fíjate que dije la palabra, no tiene que estar cumpliendo nuestros caprichos, ¿ok? Sí podemos llevar nuestros deseos, sí podemos llevar nuestros anhelos, pero el que los llevemos delante de Dios no quiere decir que Él tiene la responsabilidad de hacerlo. Con mucho gusto, Él hará lo que tenga que ver de acuerdo a nuestro propósito. Y si no, el problema está en nosotros. Tenemos que aprender a alinear nuestro propósito, nuestros sueños a los sueños de Dios, porque tú y yo fuimos creados por Él y para Él, ¿ok? Eso es muy importante. Cuarto punto sobre el Padre Nuestro. Danos hoy el alimento que necesitamos. Danos hoy el pan de cada día. Esto es importante porque Dios es proveedor del alimento natural y el alimento espiritual. Dios es tu proveedor y eso debes de guardarlo. Nunca caigas en la tentación de creer que tú eres tu proveedor, de que tú eres todopoderoso, de que tú eres tan grande y tan bueno para los negocios que no necesitas de nadie. No, quiero decirte, tú necesitas de Dios en todos los momentos de tu vida, porque Él es quien te da todo lo que tienes para vivir. Y no solo lo que tienes para vivir, sino hay un alimento espiritual diario para ti. Y por eso es tan importante formar un hábito de oración y de lectura de la palabra diario, donde podamos meternos a estudiar la palabra de Dios. Punto número 5. Perdona nuestros pecados. Tenemos que pedir perdón a Dios. Todos los días cometemos errores. Todos los días pecamos. Y vamos en un crecimiento espiritual donde dejamos unas cosas, pero no hagamos como que se nos olvida. No. Pidamos perdón. Ahora, cuando pedimos perdón, hay algo importante. Tenemos que estar seguros, como leímos en clases anteriores, que si pedimos perdón, Dios nos perdona. O sea, no tenemos que estar pidiendo perdón por los mismos pecados una y otra vez. No, pedamos perdón y Dios es capaz de perdonar nuestros pecados en nuestra oración. Ahora, fíjense que normalmente hay muchas personas que dicen que lo primero que tienes que hacer cuando oras es pedir perdón, y ese es un error. Si tú te das cuenta, en la oración del Padre Nuestro no fue lo primero que Dios dijo. Ya vamos ahorita en el punto número 5. Entonces, no es lo primero, pero sí es importante que pidamos perdón de nuestros pecados. Y acuérdense que cuando pedimos perdón, debe de haber un arrepentimiento, un cambio de mente y un cambio de acciones. ¿Ok? Punto número 6. El punto número 6 es así como perdonamos a los demás. En nuestra oración tenemos que aprender a bendecir a aquellos que nos han hecho algo. Sea tu papá, sea tu mamá, sea un exnovio, sea quien sea. Lo mejor que puedes hacer por alguien que hizo algo en tu contra es orar por él. Es lo mejor que puedes hacer. Así que si hay algún enemigo por ahí, algún enemigo íntimo, lo que tienes que hacer es orar por él. Señor, bendice a tal persona. Yo sé que me hizo mal, pero quiero que lo bendigas. Quiero que lo salves. Quiero que él sea transformado. Porque aquí, fíjate, gracias Dios porque tú me perdonas y yo también perdono. ¿Ok? El perdón es una de las cosas más liberadoras que Jesús nos enseñó. Jesús
colgado en la cruz, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesús dijo eso en la cruz, tú y yo también tenemos que aprender a perdonar. ¿Ok? Entonces, en nuestra oración tenemos que bendecir a aquellos que nos han hecho algo. Punto número 7, no permitas que cedamos ante la tentación. En nuestra vida hay muchas tentaciones, muchas. Y como hijos de Dios tenemos que aprender a pedirle ayuda al Señor para no caer en las tentaciones. Hay muchas tentaciones que hay en nuestras vidas. Ahora, quiero decirte que no es pecado ser tentado. Jesús mismo fue tentado. El pecado es cuando nosotros empezamos a acariciar esa tentación y a aceptarla en nuestras vidas. Por ejemplo, vamos a hablar del chisme, ¿no? El chisme dice la Biblia que es sabroso, que es rico escucharlo, pero no es correcto. Porque trae división, porque trae muerte, porque trae maldición. Entonces, viene una persona y me quiere contar un chisme, ¿no? Me quiere contar sobre una personita que conocemos y nos quiere decir, no, fíjate que el otro día la vi caminando en quién sabe dónde. Ay, híjole, y se pone bueno el chisme. Ahí podemos ceder ante la tentación y seguir escuchando el chisme o parar en ese momento y decir, ¿sabes qué? Perdón, pero mejor vamos a cambiar la plática. Ay, y eso es difícil, porque, ¿qué te van a decir? Ay, tú ya eres cristiano y ahora no quieres decir nada. Claro que te lo van a decir. Parte del cristianismo, parte de cuando empezamos a ser transformados en nuestras acciones, viene la crítica a nuestras vidas. Pero nosotros lo hacemos porque estamos seguros de a quién seguimos y a quién servimos. ¿Ok? Entonces, si viene la tentación a nuestra vida, tenemos que pararla. A veces tenemos amigos o amigas en WhatsApp que te mandan un mensaje con un chiste vulgar, una imagen incorrecta, pornografía, una imagen llena de lenguaje vulgar, lenguaje grotesco, etcétera, etcétera. Ay, ahí está la tentación, pero tú y yo tenemos que aprender, no, ¿sabes qué? Esto no me hace bien. Mi mente tiene que ser transformada. Voy a borrar esto, voy a salirme de este chat si no es indispensable para mi vida. Voy a pedir que respeten para que no me estén enviando esto. Voy a poner filtros en mi computadora, en mi teléfono, para que esto no esté sucediendo. Y entonces, en ese momento paramos, ¿sí? El chisme, paramos cualquier pecado con el que estemos batallando. Y punto número 8 sobre el Padre Nuestro, rescátanos del maligno. Cuando nosotros hacemos esa oración, nosotros estamos seguros de algo, de que nada, y esto lo repito, nada, y lo vuelvo a repetir, nada de lo que el diablo quiera hacer en tu contra podrá prevalecer. Nada. ¿Ok? Tienes que estar seguro de algo. El diablo no tiene más poder que Dios. De hecho, el poder que tiene el diablo ha sido otorgado por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el diablo en sí no tiene poder. Igual que tú y yo, nosotros no tenemos vida. ¿Sí? Bueno, estamos vivos y podemos decir tengo vida, pero a fin de cuentas no es nuestra porque ninguno de nosotros sabemos el día que nos vamos a morir. El único que lo sabe es Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos está prestando la vida, Dios nos está prestando el cuerpo, Dios nos está prestando todo lo que tenemos, pero a fin de cuentas el día que nos muramos todo eso se queda. Así que no le tengas miedo al diablo. Aquí dice en la oración del Padre Nuestro, Señor, rescátanos del maligno. O sea, el diablo no me puede hacer nada porque tú me cubres con tu sangre preciosa, tus ángeles me están cubriendo, tu Espíritu Santo me está guardando. Así que aunque yo entre en una casa donde hicieron algo malo, donde hubo brujería o etcétera, etcétera, lo que haya habido, yo sé quién está conmigo. Y mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. No hay brujería, ni hechicería, ni maldición que sea más poderosa que la sangre de Cristo. Tenemos que creerlo, tenemos que caminar en eso y creer que Dios nos libra y nos limpia. Amén.
Ese es el poder de la oración. Y por eso es tan importante que oremos, que mantengamos vidas de oración. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses, no dejen de orar. No dejes de orar. ¿Estás preocupado? Ora. ¿Tienes problemas? Ora. ¿Estás atribulado? Ora. ¿Quieres tomar una decisión y no sabes qué decisión tomar? Ora. ¿Tienes a alguien enfermo? Ora y pide por sanidad. ¿Está pasando algo en tu escuela? Ora. ¿Está pasando algo en tus negocios? Ora. ¿Está pasando algo en tu vida de lo cual no sabes qué hacer? Ora, ora, ora. Haz un tiempo para orar. Y cuando llevamos todas nuestras peticiones a Dios, todo nuestro afán y nuestra preocupación se empieza a ir. ¿Ok? Ese es el poder de la oración. Ahora vamos al poder del ayuno. Y quiero que leamos ahí mismo en Mateo 6, ahora del versículo 16 al versículo 18. Alguien que pueda abrir su micrófono y leerlo. Mateo 6, del 16 al 18. Cuando ayunes, Yopas. Dale. Ok, voy. Cuando ayunes que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados, para que la gente admire por sus ayunos. Les digo de verdad, no recibirán otra recompensa más que esta. Pero tú cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces, en privado. Y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Muchas gracias, Isaac. Aquí dice, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. No quiero que eso lo tomen nada más para cuando ayunan. Eso se tiene que hacer diario. Hay que peinarnos y lavarnos la cara diario. No solo cuando ayunamos. Pero bueno, fíjate, dice, cuando ayunes. Entonces, el ayuno es una característica de un hijo de Dios que quiere buscar más de Dios. Hay tiempos donde tenemos que ayunar. Nosotros, por ejemplo, mi esposa y yo tiene varios años que desde que, siempre que empieza el año, empezamos el año ayunando. Y entonces desde el primero, hay veces que lo empezamos, a veces el 7 de enero, cuando ya pasaron casi todas las fiestas, y el 7 de enero empezamos a ayunar. A veces lo hemos hecho desde el 1 de enero para que los primeros días del año nosotros consagramos nuestro año a Dios, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros proyectos, nuestros planes para el año, los consagramos. Por eso este año, pues nosotros hicimos nuestra planificación anual, oramos, ayunamos, pero Dios vino a cambiar todas las cosas. Aún así sabemos que si nosotros consagramos nuestro año, Dios nos va a dar una victoria este año, no importando lo mal que pueda estar. Entonces, como hijos de Dios, nosotros tenemos que aprender a ayunar. Porque Jesús ayunó, por ejemplo. Antes de empezar su ministerio, Jesús ayunó. Y vemos muchas veces en la Biblia, Daniel ayunó, Moisés ayunó, Jonás ayunó. Hay muchos profetas que ayunaron, reyes que ayunaron y buscaron la aprobación de Dios. Buscaron oír la voz de Dios, buscaron el consejo de Dios, y para eso es el ayuno. No, el ayuno no es para hacerle manita de puerco a Dios, ¿ok? Nada de lo que hacemos como hijos de Dios es para obligar a Dios a que haga lo que yo quiero. No. Y el ayuno no es para eso. El ayuno es para que mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos se acomoden a los pensamientos de Dios. Y eso es importante, porque eso es el ayuno. Y es necesario hacer ayunos. Es necesario, repito, es necesario hacer ayunos. ¿Lo puedes repetir, pastor? ¿Que es necesario hacer ayunos? ¿O qué es lo que quieres que repita? No, lo que dijo el porqué del ayuno. Se debe hacer. ¿Por qué se debe hacer? Porque de esa manera nosotros alineamos nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos a los pensamientos de Dios. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son mucho más altos que mis pensamientos. Cuando yo estoy pensando en 10, Dios está pensando en 1,000,000.
Entonces nosotros muchas veces estamos muy distraídos con lo que el mundo nos da. Y un ayuno nos reconecta a Dios. ¿Ok? ¿Qué podemos ayunar? Bueno, cualquier cosa que nos distraiga de Dios. ¿Estás pasando mucho tiempo en Facebook? Ayuna el Facebook. Ayúnalo un tiempo. ¿Estás pasando mucho tiempo viendo series? Ayúnalas un tiempo. Porque a veces nos distraemos mucho en eso. Es más, para aquellos que son solteros y que tal vez empiezan una relación de noviazgo, a veces es importante tomar un tiempo de ayuno en esa relación. Vamos a tomarnos un tiempo para escuchar la voz de Dios. Aún Pablo dice, para los matrimonios, fíjense lo que dice, nunca se nieguen sexualmente el uno al otro, nunca, a menos que estén en un tiempo de ayuno y que sea por un consentimiento mutuo. O sea, que platiquen y digan, bueno, ¿sabes qué? Vamos a tomar un tiempo de una semana donde vamos a ayunar y buscar a Dios. Entonces, vamos a dejar ahorita el área sexual tantito. ¿Para qué? Para ayunar y buscar a Dios. El ayuno es un hábito o una disciplina más bien, en la cual dejamos algo que no necesariamente es malo, ¿ok? Porque el ayuno, por ejemplo, puede ser dejar un alimento. El alimento no es malo. De hecho, no solamente no es malo, sino que es bueno. Lo necesitamos. Pero el ayuno a veces es dejar un placer momentáneo para buscar a Dios. Llámese sexo en el caso de los matrimonios, llámese alimento en el caso de todos, o películas o redes sociales o algo que nos distraiga. De hecho, ahorita, de cierta manera, estamos en un tiempo de ayuno donde pues estamos guardados en casa. Es como un ayuno forzoso porque pues yo creo que tengo 6 meses que no voy al cine. No sé ustedes, pero de cierta manera ahorita uno está ayunando en esa área. Los ayunos deben de ser de tiempo en tiempo. Ahora, cuando hacemos un ayuno, no es para estarlo gritando, ¿ah? Y decir, bueno, estoy ayunando, para que no vean que soy muy espiritual. No, no es para eso. El ayuno es para conectarme con Dios. Y Dios, que ve en lo secreto, me recompensará en público. ¿Ok? Entonces, Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, alguien que nos lo pueda leer, por favor. Romanos 12:1. Yo lo leo. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Muchas gracias, Erika. Perfecto. Fíjense, nuestro cuerpo debe de ser entregado a Dios como un sacrificio vivo y santo. Entonces, toda nuestra vida tenemos que estar cuidando nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, pero el tiempo de ayuno es un sacrificio que hacemos única y exclusivamente para Dios. Y quiero decirte esto, el ayuno no es una dieta. Hay muchas personas que hacen un ayuno, pues aprovecho y bajo unos kilitos. No, ese no es el propósito del ayuno. El propósito del ayuno es que si yo dejo de comer, es para dedicarle ese tiempo de la comida a Dios. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, un ayuno es dejar de desayunar, entonces me despierto, no voy a desayunar, voy a tomar pura agua y a la hora de la comida voy a comer. Pero ese tiempo donde yo desayunaba, que usaba media hora, 1 hora para desayunar, en lugar de desayunar, lo que voy a hacer es leer la Biblia, leer un libro que me hable de Dios o ponerme a orar. ¿Sí? Entonces, ese es el ayuno. Si yo dejo de ver películas, no es para, entonces, bueno, dejo de ver películas y me pongo a trabajar. No, si yo estoy haciendo un ayuno, dejo de ver películas y las 2 horas que usaba para ver mi película o las 8 que me aventaba de la serie hasta las 5 de la madrugada, entonces las voy a usar para buscar a Dios. ¿Sí?
Y de eso se trata el ayuno, de buscar al Señor. Entonces, ¿cómo hacer un ayuno? Y aquí está la pregunta. ¿Cómo hacer un ayuno? Número 1, son 4 puntos. Tienes que escoger un ayuno. Tienes que planearlo en una agenda. Entonces, número 1, escoges un ayuno. ¿Qué ayuno? ¿Qué voy a ayunar? Voy a dejar de cenar. El último ayuno que hicimos en las 21 Power Nights, lo que yo escogí fue dejar de cenar. Entonces, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, que de hecho se extendía hasta las 7:30 que acabábamos de orar, 13 horas no probaba alimento, ¿ok? Eso era en la noche, pero hay veces que tú puedes escoger no desayunar, o hay veces que también hemos hecho ayunos donde comemos durante un tiempo puras frutas, verduras, semillas y leguminosas. Solamente eso y agua simple y tés, ¿ok? Nada de carnes, nada de huevo, nada de lácteos, nada de papitas ni garnachitas, nada de eso. Ese es un ayuno que se le llama el ayuno de Daniel. Y normalmente mi esposa y yo empezamos con ese el año, 21 días ayunando con eso, consagrando nuestro año a Dios. Puedes escoger eso, pero también te animo a que escojas otras cosas que te distraen mucho del propósito de Dios. Puede ser, como ya dije, películas, redes sociales o cualquier otra cosa que tú crees que te distrae del propósito de Dios. Entonces, número 1, escoge un tipo de ayuno. Número 2, escoge un tiempo, una duración, ¿ok? Voy a hacer un ayuno de 3 días, voy a hacer un ayuno de una semana, voy a hacer un ayuno de 15 días, voy a hacer un ayuno de 21 días o un ayuno de 40 días como el que hizo Jesús o el que hizo Moisés, 40 días ayunando. No importa cuánto sea, escoge hacer un ayuno, ¿ok? Después el tiempo es importante. Un momento, escoge un momento y un lugar, ¿ok? ¿A qué me refiero? Bueno, voy a ayunar. Entonces, todos los días voy a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, buscar a Dios. De 6 a 6:30, de 6 a 7, en las noches de 9 a 10. Me voy a encerrar, no voy a hacer nada más que buscar a Dios. Voy a apagar mi teléfono, voy a apagar todo el ruido, no voy a contestarle a nadie y voy a buscar a Dios. Eso es importante hacerlo. Y esta semana ustedes van a tener la tarea de hacer un ayuno, donde vas a buscar a Dios. Dios quiere conectarse contigo. Dios tiene demasiadas cosas para ti, así que te animo a que lo hagas. Entonces ya vimos, escoge un tipo de ayuno, escoge un tiempo o duración. En este caso son 5 días. Escoge un momento, un lugar. Y número 4, escoge un motivo. ¿Por qué deseas ayunar? ¿Deseas ayunar por una nueva idea de negocio? ¿Deseas ayunar por una relación que tienes? ¿Deseas ayunar por un problema que tienes? ¿Deseas ayunar por...? Escoge lo que tú deseas. Por ejemplo, tal vez hay alguien aquí que tenga una deuda, ¿no? Y dice, híjole, tengo una deuda que llevo años con esa, nada más no puedo salir. Bueno, haz un ayuno para que le puedas entregar esa deuda a Dios y que Dios te dé el dinero, los recursos o el milagro, que verdaderamente hemos visto milagros asombrosos donde Dios cancela deudas de cientos de miles de pesos. Entonces, cualquier problema, situación, tribulación que tú tengas, puedes ponerla en manos de Dios y empezar a ayunar. Esos son los 4 puntos y los van a ver en la tarea del día de hoy. Acuérdense que empezamos mañana y vamos a empezar a ayunar. Si dices, híjole, ahorita de alimento no puedo, bueno, ayuna, cierra tu Facebook, borra la aplicación de tu teléfono, 5 días, no abras el Facebook, ¿ok? Borra el Netflix 5 días, no lo abras, no prendas la tele y busca a Dios en ese tiempo. Es un tiempo de consagración donde le pido a Dios que Él te hable. Y la Biblia dice que si nosotros buscamos a Dios, Dios nos encontrará y nos hablará. Por último, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Alguien que nos lo lea, por favor. Primera de Pedro 5, 6. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor.
Muchas gracias, Kerlin. Fíjense, el ayuno es un acto de humillación. Tenemos que aprender a humillarnos ante el gran poder de Dios. Tu poder es limitado, mi poder es limitado, pero el de Dios es ilimitado. Tienes un Padre que es todopoderoso. Tienes un Padre que es majestuoso y que es glorioso. Así que dicho esto, el ayuno es una de las disciplinas que como hijos de Dios tenemos que tener de tiempo en tiempo. Cuando servimos en encuentros, ayunamos. Cuando empezamos un año, ayunamos. Cuando las personas están por empezar un negocio, ayunan, o empezar una carrera, o empezar una relación, o tomar la decisión de que esa relación se convierta en algo más serio. Todo eso es para ayunar. Ayuna por la salvación de tus hijos, por la salvación de tu esposo, de tu esposa, de tus padres, de algún familiar. Ayuna por ellos. Y el ayuno trae mucha bendición. Hay poder en el ayuno, hay poder en la oración, hay milagros, demonios salen, hay libertad, hay restauración, aún de adicciones. Tú puedes salir cuando estamos ayunando. Así que vamos a tomar esta semana para orar y para ayunar. Amén. Amén.